O Charles? Oi? Porque a nossa conclusão é exclusivamente sempre só no Charles? Quando Só no Charles? Não tem outro igual a esse que causa raiva. Por ejemplo, Trypanosoma cruzi es el agente etiológico causante de la enfermedad. Su vector va a ser la vinchuca, ¿verdad? El barbero. Entonces, en dengue, quien es un vector, va a ser Aedes aegypti. Y el virus es dengue. Pergunta da prova. E aí ele pode ser também do Chikungunya. e Vector. Vector puede ser el mismo. El virus es diferente. Trypanosoma cruzi é o vector. No, Trypanosoma cruzi es el agente etiológico. O vector dele é a barbeiro. Na leishmania é o flecó. Fleótomos. E aí o agente etiológico. Valera, salió en el examen. Hã? Salió en el examen. Valera. Leishmania. Não é plasmódio. Não, esse é da Plasmodium es de malaria. Plasmódio é malária. E o outro é plasmódio caiu essa. Ani. Vai pra você. Ah, o quê? Qual que era do leishmania? Leishmania es de leishmania, logo. Ah, leishmania é leishmania. O agente etiológico é leishmania. Anófeles. ¿De quién era Anófeles? Anófeles? A la punta de la lengua. Anófeles. Había anófeles también. Había flebótomo, había anófeles, flebótomos. Oh, mira, ahí tienen que hacer un cuadro. Coloquen un bichinho, un vector, medio de transmisión. Coloquen vector y coloquen un bichinho, un desenhozinho mesmo, para no esquecer. Ahí coloquen el agente etiológico, que va a ser el virus o el protozoario que va a usar de carona o de transporte esos vectores. Mas o plasmódio era da. O plasmódio é da malária. Malária. Só que ele não é o vetor, é o. Ele é o agente. La especie, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium Tinha 6 tipos, né? E não? Tem o fascínio, não é alguma coisa fascínio? Fácil. Não sei o que é fácil, esqueci. Falciparum. Falciparum. Falciparum que es el más grave. Bueno, buenas tardes. Buenas. Doutora, paga mais pra nós, por favor. Sí, voy a... Bueno, entonces, los temas de la segunda parcial, ustedes son bendecidos, porque sus temas son muy chicos. Entonces, porque, pero tienen que estudiar también. Bueno, entonces, en la parte de enfermedades infecciosas, vamos a estar en la parte de la segunda parcial, va a ser, primeramente, ¿se acuerdan del toxoplasmosis? ¿Se acuerdan de la pesquisa? Ayer fue la entrega, ¿verdad? Nos acordamos todavía de ciertas cosas. En la parte del toxoplasmosis, que me interesa saber la definición, por ejemplo, es una enfermedad, si es bacteriana, si es viral, si es protozoario, qué tipo de agente, porque para que no me digan el día de mañana, por ejemplo, que es una bacteria, ¿verdad? Después, eso también ayuda bastante a la hora de estudiar. Si vos sabés que toxoplasmosis es un protozoario y justamente para marcar tem os meios de prevenção. Justamente en el medio de prevención hay vacunas o antibióticos. Entonces, si sabemos que es protozoario, si sabemos que es virus, por ejemplo, en dengue, por ejemplo, yo siempre colocaba el tratamiento de dengue y a veces me colocaban antibióticos. Y dengue antibiótico no combina porque dengue es virus y antibiótico es para quienes, las bacterias y algunos protozoarios. Después, el agente etiológico. ¿Quién es el agente etiológico
gato y no lavamos. Sí, fecal oral a través de alimentos contaminados y agua contaminada. Ahí va uno. Después transplacentaria, cuando la mamá le pasa al bebé. Y después lo que sería la parte de transfusión de sangre y también trasplante de órganos. Porque algunos colocaron también agua, comida y después bebida. Por eso no les coloqué uno nomás. Bueno, esas entregas sirven para que vean como en las preguntas, para que se puedan equivocar. Para la segunda parcial también ya vienen afiados. La parte de manifestaciones clínicas. Cuando hablamos de congénita, va a ser entonces cuando el bebé ya nace con las alteraciones. Vemos que, como les dije, uno de los más frecuentes, el que le caracteriza bastante al toxoplasma es la corioretinitis. Pacientito nace, al momento del nacimiento no presenta ningún tipo de sintomatología, pero después empieza, la mamá le trae a consulta y dice, no sé qué le pasa a mi hijo, creo que vento o bollo y por eso se quedó lagrimeando. Hace ya 4 días y no mejora. Y no sé qué colirio le voy a pasar. El bebecillo no está llorando más, lagrimea. Entonces, así se va a estar manifestando la corioretinitis. También el pacientito puede desarrollar una microcefalia o una hidrocefalia, un aumento o una disminución. ¿Qué más el pacientito puede estar presentando? Calcificaciones cerebrales y también puede estar desarrollando convulsiones. El pacientito está convulsionando, presenta hipoglicemia. Paciente recién nacido que presenta hipoperfusión, disminución de la saturación y también hipoglicemia. Presentó hipoglicemia, primera cosa que pienso son enfermedades congénitas. Tiene primeramente toxoplasmosis porque es bien frecuente, especialmente si la mamá no hizo su tratamiento durante el embarazo, no hizo su control prenatal. Y después, en la parte de inmunocompetente, ¿qué ustedes entienden por inmunocompetente? Inmunocompetente es cuando la inmunidad está funcionando, es una inmunidad que está competente para estar arrasando contra las enfermedades. Y cuando hablamos de inmunodeprimido es cuando tiene alguna enfermedad, por ejemplo, lo más frecuente que el VIH, el paciente va a tener una disminución de la parte inmunitaria. Entonces, cuando leemos el enunciado o cuando leemos la pregunta, entonces si nos pide de inmunocompetentes, pueden colocar, se puede presentar de manera asintomática, pero cuando yo pregunto manifestaciones clínicas, ahí ya son las manifestaciones, linfadenopatía, si el paciente presenta fiebre, todo lo que el paciente presenta en manifestaciones. Después, los métodos de diagnóstico, cuáles son los estudios que yo le realizo a ese paciente. Si yo le realizo, por ejemplo, serología, si yo le realizo la prueba de fregazo, todo eso son métodos de diagnóstico. Cuando hablamos de método de diagnóstico, son especialmente los métodos complementarios de diagnóstico, porque los síntomas van a ir ya en manifestaciones clínicas. Porque eso les vuelvo a decir, porque a veces yo coloco método diagnóstico de poder, dosis, catarro y no sé qué. Entonces, los métodos diagnósticos son más los estudios complementarios. A veces yo les pongo la prueba en métodos complementarios. A veces me dejan en blanco, me ponen otra cosa y tipo, es la misma cosa. Método diagnóstico es la misma cosa que métodos complementarios. O método analítico, la análisis que se van a hacer en el paciente. Y los métodos de prevención. Ya pensando, acá por ejemplo, ayuda en la transmisión. Si se transmite a través de los alimentos, si se transmite a través fecal oral, por ejemplo, entonces tengo que estar lavando correctamente las manos, lavar correctamente los alimentos. Si el agua, por ejemplo, está contaminada o si estoy
pensando que puede ser el agua, ferver el agua para matar, digamos así, lo quita y todo más, y evitar, digamos así, las transfusiones de sangre de pacientes que probablemente tengan la enfermedad para no pasar al paciente sano. Las pacientes embarazadas, mejor no cambiar los areneros de los gatos, si tiene un gachín que probablemente tiene toxoplasmosis, estar cambiando todos los días arena del gato. Y siempre que cambio toda esa arena, lavar correctamente las manos. Lavar las manos antes de cocinar, después de salir del baño, todo eso. En la parte del tétanos es muy extenso, ¿verdad? Vemos que yo les puse ahí generalidades, porque en el slide está generalidades, porque les coloqué definición y para que después no digan no hay definición. Pero en la parte de generalidades ya me habla prácticamente de la definición de la enfermedad, que es una enfermedad contagiosa, aguda, grave y que va a estar provocando un bloqueo neuromuscular. El agente etiológico es una bacteria que es el Clostridium tetani, bacteria. El hábitat donde yo encuentro en los suelos contaminados, en lo que serían los elementos oxidados que están contaminados, los suelos y también los intestinos de los animales y todo más. Después, periodo de incubación. Después de cuántos días el paciente tuvo ese corte infectado, va a estar presentando los síntomas. Pode falar hoje. É de 3 a 21, mas fala um 8. Sí, 3 a 21 días, pero especialmente los 8 días ya empieza. Y después, la puerta de entrada. En la puerta de entrada tienen, por ejemplo, traumatismo abierto, agujas no esterilizadas o mal esterilizadas. Los pacientes que tuvieron abortos, que fueron intentados y todo más, al momento de cortar el cordón umbilical, algunas lesiones en la piel que son causadas especialmente por metales oxidados, todo eso van a ser los medios o la parte de la puerta de entrada. Después, las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas ya les puse ahí ya luego para que no se confunda. Manifestaciones clínicas según estado. ¿Se acuerdan que ayer justamente salió una pregunta que decía, según estado, por ejemplo, la tomografía, según la edad del paciente, todo eso tenemos que tener en cuenta. Vemos que según la edad del paciente, porque puede estar acometiendo pacientes pediátricos, los recién nacidos, cuando nacen y justamente se cortó su cordón umbilical con un elemento que estaba contaminado, entonces ahí en ese momento ya entra la bacteria para producir la enfermedad. A los 7 días el paciente presenta la patología llamada mal de los 7 días. Si se van el número, pues hay las personas que hablan un poco más el español y todo más, te van a decir así. Murió su hijo. ¿Por qué murió? Tuvo más de los 7 días. Entonces, los más de los 7 días el paciente pediátrico va a estar presentando. ¿Se acuerdan? La posición o actitud de besito, la frente plegada, los ojos cerrados con fuerza. El pacientito va a estar llorando, debilitada o frágilmente. Vemos que va a tener también una posición. En el paciente es de arqueamiento y en el paciente pediátrico es la posición fetal, o también llamado de posición en prostótomo. El pistótomo es cuando se abre, digamos así, el organismo, el cuerpo del paciente, cuando se queda expuesto. Cuando el paciente se encurva de esta manera es el prostótomo. Después, les coloqué la manifestación clínica según los periodos, los estados del periodo de incubación, el periodo de las manifestaciones clínicas, el periodo de estado también llamado, y el periodo de convalescencia. El paciente ya estaba mejorando, pero tiene todavía una clínica. Después, las formas clínicas y también el tétano neonatal. En la parte de formas clínicas va a ser prácticamente la forma, ahorita estaba bien, pero mi cabeza está en aneada todavía.
gravedad, localización, edad del paciente, puerta de entrada. Cuando hablamos de manifestaciones, son prácticamente según los periodos, el periodo de incubación que el paciente va a estar, después del periodo de incubación que el paciente presenta, los síntomas iniciales. Por eso le coloqué triada de tétanos, porque la triada de tétanos va a ser esa pregunta que salió también a un grupo ayer. Mas a triada é o primeiro, né? Los primeros que aparecen, raquialgia, insomnio y crisis. Siempre el paciente llega y no presenta todavía la fase de risa sardónica, el paciente todavía no llega incurvado o arqueado, el paciente todavía no llega con, puede llegar con fiebre, sí puede, pero los tres, la triada clásica del tétano es lo que sería insomnio. El paciente te dice que hace 2-3 días no consigue dormir más o más tiempo. Paciente presenta trismus y presenta raquialgia, que en la raquialgia, dolor en la parte raquídea, para el paciente dice que le duele la parte de la columna vertebral. Entonces, eso sería la raquialgia en el paciente. Después la parte de los síntomas, el tétano neonatal, como les dije, el tétano neonatal aparece 7 días después del nacimiento, si es que el paciente se infectó durante el nacimiento, ¿verdad? Entonces, 7 días después empieza a aparecer los síntomas en el paciente y vemos también los métodos de diagnóstico y prevención. ¿Cuáles serían los métodos de diagnóstico? Acá, por ejemplo, le coloqué diagnóstico nomás luego porque primero luego aparece así manifestaciones clínicas. Tenemos que tener esa triada, nos hace pensar en tétano. Y después podemos estar pidiendo al paciente cultivo de la zona lesionada, pero siempre pedimos, pero no esperamos no es muy sensible. Muchas de las veces sale un falso negativo, entonces, pero igual no siempre pedimos al paciente. Después, prevención con la vacunación. ¿Qué tipo de vacuna? La pasiva y la activa. Vemos que la gamma-globulina, el toxoide de la vacuna y todo más. Y después los objetivos del tratamiento. ¿Por qué yo le trato al paciente? No solamente para una mujer o paciente, sino que los objetivos del tratamiento van a estar siendo, por ejemplo, neutralizar la toxina, evitar que se fije esa toxina en la parte neuromuscular, en la placa neuromuscular, y también evitar que empiecen a aparecer las contracciones. Ahí se evita, por eso que es bueno. El paciente tuvo un corte sucio, digamos así, no limpio, contaminado, entonces lo ideal en ese caso es que ya se vaya ya al hospital y que le realicemos la limpieza, la sutura y siempre preguntar al paciente hace cuánto tiempo se colocó su última vacuna de tétano. Y el paciente dice, no me acuerdo, no tengo, entonces si no se acuerda, no tiene su carnet, le vamos a estar administrando lo que sería la vacuna para evitar lo que sería esa complicación. Não, Conforme as clínicas demais, de acordo com a topografia, idade, essas coisas. Sim, Professora, eu tenho duas dúvidas referente ao tétano. Onde eu ia questionar a senhora? Lá em manifestações clínicas, no período de invasão, lá embaixo do slide está assim: eutrismo que suele aparecer em este período, é o que invoca com seguridade. O que quer dizer? Que é nessa fase que você vai ter certeza que o paciente está com tétano? Es que el trismo es el signo tipo clásico antes que aparezca ese arqueamiento. Cuando el paciente empieza a presentar los síntomas iniciales, el trismo no debe de faltar, digamos así. No debe de faltar para yo cerrar el diagnóstico. Pero después vemos que hay otro tipo de tétano, el tétano visceral, si no me equivoco. Entonces, en ese tipo de tétano, a veces falta el trismo. Pero ahí ya es un caso aparte. Nosotros no vamos a centrar en el tétano general. Entonces, tengo que tener sí o sí el trismo para cerrar el diagnóstico. Por ejemplo, el paciente tiene raquialgia y tiene insomnio, pero falta trismo. Entonces, voy a pensar en tétano, pero digo, no, falta trismo. Pero mismo así le puedo pedir su
todavía yo no tengo, puedo pensar en otras cosas más. Por ejemplo, puedo pensar en rabia, puedo pensar en otras cosas, pero el trigo es lo que le identifica e le classifica o tétano como tétano. Joia. Outra coisa, doutora, sobre a fase tônica e clônica, ele é só na parte pediátrica? No, el paciente adulto también. Adulto também. Sí, E é só porque no el paciente, estado. por eso es que nosotros apagamos todas las luces y el paciente se queda en una sala silenciosa y sin luces. Porque cualquier tipo de estímulo, el paciente va a estar siendo estimulado y va a empezar a presentar nuevamente esas contracturas tónico-clónicas. Tá. Tónico-clónica porque el paciente, tipo, cuando tiene las convulsiones, el paciente va a tener las fases como si fuera así, se estira todo y después así se mantiene el paciente. Entonces, esas fases son las que conocemos como fase tónico y clónico. Los dos son muy dolorosos. Isso, doutora. Mas essa não é mais forte do que o turismo, não? Essa é caracteriza o técnico, não é essa? Se ele fizer a posição. Sí, arqueada, pero no começo sim, o que tem que aparecer no começo, essa já é mais. sim, avançado, no período de estado. Professora, deve ser essa. Anotando, tentando, por favor. A senhora colocou o diagnóstico como anamnese, seria isso, anamnese. La parte de diagnóstico también son los síntomas clínicos que el paciente presenta. El paciente tiene raquialgia, trismo y insomnio. Entonces, eso a mí ya recibe ya como diagnóstico, pero siempre, recuérdense, como médicos, nosotros necesariamente já é só isso mesmo, não tem outra coisa que vai ser, a gente se pedimos los análisis. Vai que este paciente fallece, viene el familiar, te dice, después te vas a la fiscalía, todo, y te pregunta, ¿cuál era el diagnóstico? El paciente presentó raquialgia, trismo y insomnio, tétano. Bueno, ¿dónde están los estudios que corroboran esta tétano? Ahí sí você não vê, você passa a decir, no le pedí ningún examen porque esa actividad es clásica, esa doença. Aí você perde tu registro médico, porque vos no tuviste otro tipo medio que justifique lo que es la clínica del paciente. Por eso es que siempre, si la mismo que yo estudié eso, yo sé de cor, por ejemplo, en cirugía, apéndice, lo que sea, yo sé de cor, a triaje, el paciente presentó todas las características. Yo le di ese tratamiento, justo después el paciente falleció, después del mismo día, viene el paciente detrás mío. Me denuncia, ahí después tipo, yo le di ese era su síntoma, ese era su diagnóstico. Pero si yo no tengo ningún tipo de estudio que me va a estar ayudando, por eso es que cuando más pedidos se solicita, cuando más se puede solicitar, se solicita todo. Hemograma, renal, hepático, glicémico, pancreático, tiroideo, todo lo que se pueda para esa patología, para decir que es esa de eso. Después, parasitosis. En la parte de definiciones tenemos 3 definiciones para que no se confunda, ¿verdad? Parasitosis, parasitismo, Cristian, y parasitosis, parasitismo y parásito. Entonces, en esa parte, saber cada una de las definiciones. Después, las manifestaciones clínicas. Le coloqué así parasitosis, pero es especialmente de giardia. Entonces, le coloqué parasitosis nomás porque fue el único parásito en parasitología intestinal ¿verdad? Que produce diarrea, que fue la giardia. En ese slide de parasitosis que tenemos, giardia, hablamos especialmente de giardia. Sus manifestaciones clínicas. Ayer, por ejemplo, yo puse una pregunta que decía las complicaciones de la giardia. Algo me colocaron diarrea aguda, después diarrea crónica y después diarrea acuosa.
es su complicación. Su complicación puede ser diarrea crónica, pero piensen, magreza. Por ejemplo, el paciente está con diarrea. ¿Por qué el médico se apura en tratar al paciente? ¿De qué tiene miedo? De que este paciente se deshidrate. Entonces, ¿cuál es una de las complicaciones? Deshidratación. Si el paciente está con diarrea, muchas de las veces nosotros cuando estamos con diarrea no queremos ni oler comida ni comer. ¿Qué pasa cuando sucede eso? Magreza, pérdida de peso. ¿Y qué sucede cuando, se acuerdan que les dije que las heces en esa patología van a ser heces con estrías de grasa? Y también el paciente muchas veces toma leche y después va a estar teniendo diarrea, como si fuera una intolerancia a la lactosa. ¿Por qué eso? Porque hay una mala absorción. Por culpa de esa mala absorción es que la diarrea va a tener estrías de grasa y también en algunos casos estrías de leche, en el caso que consume leche y después ya se va del cuerpo. Entonces, esas serían prácticamente las complicaciones de la parasitosis de las vías intestinales. Deshidratación, algunos me colocaron en manifestaciones clínicas de deshidratación, pero puede deshidratarse el paciente, sí puede, pero se ve más como una complicación, deshidratación, mala absorción y también lo que sería la magreza. Era mucho más fácil pérdida de peso que magreza. Y sí, voy a enviar. Então, você coloca essa desnutrição. Mas a diarreia Foi você. Eu não botei não, mas eu pensei. Mas eu botei que ela não para de ter diarreia. Perda de peso. Cuando cronifica en el caso, ¿no? Hã? Ahí, por ejemplo, puede ser diarrea crónica. Diarreia crônica. Crónica. E não crônica. Hay después manifestaciones, método de diagnóstico. ¿Cuál es el método de diagnóstico? Si es serológico, si a través del hemograma puedo ver. Generalmente pedimos hemograma al pacientito, el paciente pediátrico y el paciente adulto también, para ver si tiene aumento de quiénes, eosinófilos, y para ver también si es que el paciente ya tiene una diarrea crónica, si es que el paciente ya tiene muchas deposiciones al día, ya es de larga data, entonces puede desarrollar una anemia, ¿verdad? Entonces, eso vamos a estar viendo en la parte hemograma. En toda patología prácticamente, mismo que en el hemograma nos sale el resultado de su enfermedad, nosotros siempre pedimos hemograma. Porque si no pedí ahora, va a pedir después. Entonces, es mejor la pedir ahora de entradas para tener todo. Por eso es que cuando estén en maternidad, cuando estén en preparto y todo más, paciente viene, el paciente embarazada sí o sí tiene que tener su hemograma y su orina simple. El paciente que viene para tener su parto vaginal, que su última orina simple fue hace 2 meses atrás. Entonces, tengo que pedirle su orina simple antes de que tenga su bebé, porque aunque ahí ya va a ser, si ya está dilatando y todo más, ya no va a hacer una diferencia. Pero una de las causas más frecuentes de neumonía en los pacientes pediátricos es porque van a estar siendo infectados a la hora de pasar por el canal vaginal de la mamá. Entonces, por eso es que se le hace siempre a la mamá su orina simple para ver si no tiene algún tipo de infección. Hoy, parasitológico, sí, parasitológico. Como cultivo, tenemos que pedirle su también su IgE y todo más, pero con el coprocitológico ya de ayuda. Coprocultivo. Y después, complicaciones, métodos de prevención. Ya hablaba de las complicaciones de la giardia, ¿verdad? Deshidratación, magreza, mala absorción, anemia, porque el paciente presenta una disminución
disminución de lo que sería la absorción de los B12, de B2 y B9 especialmente. Después, ¿cuáles son los métodos de prevención? Cosa más fácil. Aprendemos desde la escuela. Primeramente, lavar las manos después de salir del baño, lavar bien lo que serían los alimentos. Mais fácil aprender da escola. Entonces, lavar las manos correctamente, después salir del baño y antes de consumir comida, ¿verdad? Porque a veces te dice, un día entero ya pasó, hizo de todo menos y no mañana, y va a comer una cosa y va a consumir. Tienes que lavar las manos antes de comer. Agua potable, sí, por eso también es que la mamá trae un bebé pediátrico con su vaginilla de agua, ya está, una diarrea crónica muchas veces, y a veces ya te llega con un pedazo de mandioca, carne, lo que sea, y eso, su mano está todo sucio, su mano sucia, su carita sucia también, y ese pedazo de mandioca a veces se cayó, la otra vez, coloca en la boca, entonces el sabor a debajo de la uña larga, sucia, y comen tipo esos alimentos que están todos sucios. Entonces, en esos casos también tenemos que decirle a la mamá para que corte la uñita del bebé, para que le mantenga limpio las manos y que no esté tipo, evitar que esté siempre cualquier cosa en la boca, ¿verdad? Cosas sucias también. Y también en esos casos preguntarle siempre a la mamá si tienen agua potable en casa. Si no tienen agua potable, ferver las aguas antes de tomar en esos pacientes. No tétanos também pede hemograma? Puedes pedir, pero no te sale nada, digamos así, llamativo, Chagas. ¿Se acuerdan? Chagas terminamos la semana pasada. Saber su definición, enfermedad de Chagas. ¿Por quién está la enfermedad de Chagas? De Parkinson Cruz. Vemos que la vía de transmisión. ¿Se acuerdan de Azaí? Entonces, hubo un surto de Chagas porque los pacientes estaban consumiendo azaís que fueron contaminados por las feces y la orina del triatomito. Entonces, en estos casos, la vía de transmisión va a ser alimentaria, oral, digamos así, ¿verdad? Alimentos contaminados con heces o la orina, pacientes que fueron picados por lo que sería el vector, transfusión sanguínea y también sanguínea y de trasplante y transplacentaria, ¿sí o no? Transplacentaria, ¿sí o no? Sí, porque generalmente todo lo que afecta a la parte está generalmente lo que se puede pasar por transfusión sanguínea, generalmente también se puede pasar por la parte transplacentaria. Después, las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Chagas. Ahí, por ejemplo, es bueno que hagan un cuadro nuevamente. Agudo, latente, crónico. Acá la parte de manifestaciones clínicas me importa especialmente la parte aguda, los síntomas activos. En la parte de los métodos diagnósticos, tengo lo que serían los métodos directos e indirectos. Entonces, saber identificar cuál es directo y cuál es directo. ¿Cuáles son? Complicaciones de la enfermedad de Chagas. ¿Se acuerdan que se dice cardiopatía chagásica? Porque afecta la parte del corazón. Entonces va a tener complicaciones del corazón. Pasa que va a tener una colonopatía chagásica. Quiere decir que afecta la parte del colon del paciente, especialmente sigmoidea, rectonal. Después tengo la esofagopatía chagásica. Entonces quiere decir que afecta la parte del esófago del paciente. Hace un megaesófago con una acalasia de esófago. Acalasia es cuando disminuye totalmente la luz de ese esófago. Después,
Las fases, como les dije, en ese cuadro, cuando hagan su manifestación clínica, ya hay la fase aguda, la fase latente y la fase crónica. Sale del examen de letras con bloqueo atrioventricular de la rama derecha y ustedes tienen que saber si es que complicación de no, es que pues fue tanto el letra que bueno, entonces para el examen final es prácticamente no Aquela parte la catéter não, né? Catéter, aquelas partes. catéter no. Va a ser los temas de la primera parcial. Ofirismo, ¿se acuerdan del acetofismo? Síndrome resultante de la inoculación de venenos o toxinas de los venenos en la parte de los ofidios. Dentro de ellos tenemos tipos de accidente ofídico, los accidentes frontales, logotrópicos, el afídico. Los tipos de dentición son 4. Ofidoglifa, aglifa, proteoglifa, solenoglifa y tipos de toxina. ¿Se acuerdan que es proteolítica, hay la coagulante? Y después tenemos el cuadro clínico. El cuadro clínico separamos en 3 cuadritos. Porque tenemos el accidente botrópico, frontálico y la clínica. Botrópico siempre afecta la parte sanguínea del paciente. Entonces, afecta la parte sanguínea, empieza a aparecer bollas, hematomas en la zona cercana a la mordedura. Después, en la parte frontálico va a haber afectación sanguínea y sistema nervioso de mi paciente. ¿Cómo se presenta ese paciente, verdad? Si va a tener algún tipo de parálisis, pares craneales y todo más. Después, el apídico. ¿Y qué llama el apídico, Ícaro? Palabra llave. Neurotóxico puro. ¿Más llama palabra llave? Adormecimiento, exactamente. Adormecimiento, entonces, el adormecimiento es el apídico, ¿no, Cristian? Y bueno, entonces la parte, ¿se acuerdan que el apídico es neurotóxico puro porque la manifestación solo afecta la parte del sistema nervioso del paciente, no acomete la parte sanguínea de mi paciente? Entonces, por eso, poder conseguir un hemograma al paciente, pero en la parte de coagulación, en la parte plaquetaria, en la parte de boom también no va a haber afectación en la parte del apídico. Boom vamos a ver más en botrópico y protálico, ¿verdad? Especialmente botrópico. Y después, a ver un poco, método de diagnóstico. Hemograma puedo pedir, siempre pido, mismo que se vea el apídico, no haya afectación de sangre, le pido hemograma. Después, electrólitos, le pido su tiempo de coagulación, grasa sanguínea. Después, medicación, todo luego. Complicaciones. Ira y también la hemorragia va a ser hemorragia endocraniana. Siempre más frecuente la parte botrópico y también puede afectar la parte frontálica. Y el apídico, su complicación más frecuente es la insuficiencia respiratoria. El paciente tiene un paro respiratorio porque afecta los nervios respiratorios de mi paciente. El paciente no puede más respirar porque se bloquearon los nervios respiratorios. Después, manejo del paciente. ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Succionar lo que es la herida. Torniquete. Vendaje láser. Não pode fazer torniquete? Torniquete não. Não pode colocar. Vendaje elástico sim, torniquete não. Não pode colocar nada em cima. Oxê. O doutor me ensinou torniquete. Quê? Para o acidente. Oh, queda, Cris.
Foi, ele falou que você tem que fazer, aí de 5 segundos tem que afrouxar, E aí acidente circular. de trânsito. É o crítico. E se fizer isso, abrir e voltar, depois deixar circular e voltar? Generalmente no sé, porque cuando a gente está levando um paciente, a gente tem que tirar, deixar roxo e levar de novo. Ou você coloca ou não coloca. Igual como a senhora disse, a senhora Dora disse, depois sim ou não. Não existe meio termo. Não existe nenhum. Até o método que foi, doutora, vocês a mesma cobra que você é abrir o produto para poder salvar. Ao contrário. Faz igualinho. Para poder oxigenar e dar tempo, porque era muito longe o castigo. E ela veio helicóptero, não sei se é só ver esse nome, escapou. Ficou 2 vezes, porque ele estava dentro do rolê e não conseguia sair, aí ficava de novo. Ai, eita. Não llega a ver isso. Leis máquinas, o atendente lógico. A parte de rabdomiólise você não trocar? Oi? A parte de rabdomiólise você não trocar? Não, a pedido. Botánico, el apídico menos frecuente porque afecta más la parte sanguínea del paciente. Mais profundo. Botrópico también. Por eso causa la afectación de la parte muscular, por eso ayuda a los niños. Você dá um segundinho de banho de manhã? Sí. Perfecto. Sí. Ya le estaba sofocando. Yo lo miré ahora. Bueno, entonces 10 minutitos y continuamos. E a parte de chagas, você falou esôfago, empatia, né? Esôfago, Colo,